Alicia Castro, buenas noches, Alicia. Buenas noches. Gracias por venir. Encantada. ¿Qué análisis hace ya de 48 horas después de lo que ha pasado en Venezuela con la participación de Estados Unidos, este nuevo presidente que ha surgido? Bueno, yo creo que estamos frente a un golpe de Estado grotesco, evidentemente fogoneado por los Estados Unidos. Y esto, digamos, para poder compartir una opinión informada y salir un poco de todos los lugares comunes de lo que mucha gente llama los medios hegemónicos y yo llamo en criollo la prensa canalla, la que miente, la que manipula, la que oculta. Me voy a referir a 3 datos para explicar de dónde viene este golpe. Recordemos que ya en el 2002 hubo un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Impusieron un presidente Carmona, un empresario, los Estados Unidos lo reconocieron inmediatamente, etcétera. Duró 48 horas porque el pueblo hizo valer su decisión de respetar a su presidente, a su constitución. O sea, son muchos los años y muchas las maneras en que los Estados Unidos vienen tratando de imponer un cambio de reglas en Venezuela, porque los Estados Unidos creen todavía en una teoría del siglo XIX de que por el destino manifiesto han sido asignados por la providencia para decirnos a todos los países del mundo cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. Entonces, en el año pasado, seguramente recordamos que vino Rex Tillerson, el canciller de Trump, hizo una visita por América Latina para visitar a lo que llamó muy claramente sus socios regionales, regional partners, y así lo llamó a Macri, así lo llamó a Peña Nieto, así lo llamó a Temer, y claramente dio instrucciones, bochornoso desde mi punto de vista, sobre cómo tenían que auspiciar la salida de Maduro. Y, bueno, el martes el vicepresidente de Estados Unidos lo hizo público en ese mensaje a los venezolanos que están en contra de Maduro, que se levanten. Pero y además a las Fuerzas Armadas que se levanten. Yo te digo, Gustavo, yo tengo muchos años y desgraciadamente hemos visto muchos golpes de Estado. Y siempre ha estado los Estados Unidos atrás. El golpe de Nicaragua, el golpe de Guatemala, de Honduras, de Chile, etcétera, Panamá. Fueron maestros de torturadores en la Escuela de las Américas de nuestros militares de la dictadura genocida. Pero a veces, aunque lo supiéramos, había que esperar 20, 30 años a que salieran de archivos las pruebas, ¿no? Como que Kissinger tuvo que ver con el fin de Pinochet. Ahora, directamente, y por eso digo que es un golpe de Estado grotesco, sale el presidente... El vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos hace un video alentando a un golpe en Venezuela. Entonces hay un diputado que yo francamente conozco bastante de política regional, viví 6 años en Venezuela, es un personaje absolutamente secundario y marginal de la política. Guaidó, dice usted. Sí, que además no tiene, jamás presentó una propuesta política como presidente ni ha obtenido un solo voto y se autoproclama presidente en una plaza, digamos. Estamos llegando a una situación creo que límite y además muy preocupante en nuestro caso que Macri lo haya reconocido porque coloca en un muy mal lugar a la Argentina, Gustavo. La Argentina tiene una tradición y principios en nuestras relaciones exteriores que están vinculados fuertemente al principio de no intervención, al principio de respeto por la libre determinación de los pueblos, y al principio de la resolución pacífica de las controversias. Y nuestro valor más importante como región es que América Latina es una región de paz y no hay ninguna crisis que se pueda resolver con un golpe de Estado. Está la doctora Adriana Flores, que es abogada venezolana. ¿Cuánto hace que estás viviendo aquí en la Argentina? Hace un poco más de un año ya. ¿Y cómo estás observando desde la distancia lo que ha pasado esta semana en Venezuela? Bueno, lo he visto con muy buenos ojos, no solamente yo, sino casi la totalidad de la población venezolana lo ha visto con muy buenos ojos, porque finalmente estamos viendo una luz detrás de toda esta oscuridad de este túnel.
Ya ver, yo mis 24 años de vida, los primeros 23 los pasé en Venezuela y sé de primera mano cómo es la situación en Venezuela. Y definitivamente en estos momentos estamos viendo un verdadero cambio. Se están vislumbrando verdaderos cambios que nos van a llevar a finalmente rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Ahora, ¿ustedes no creen que ese cambio se tendría que hacer por la vía democrática, de elecciones, y no Sí, de por supuesto que autogenerar sí. un presidente que no tiene, digamos, los elementos constitucionales? Por supuesto que sí, y por esa misma razón, la Constitución en el artículo 233 establece que a falta absoluta del presidente de la República es el presidente de la Asamblea Nacional quien va a asumir sus funciones. Y eso muy bien ocurrió durante el golpe de Estado del 2002, cuando Hugo Chávez le dieron el golpe de Estado, fue Diosdado Cabello, uno de los principales del PSUV, quien asumió las funciones del presidente de la República, siendo él el presidente de la Asamblea Nacional. Pero doctor Ortigo, a falta de presidente, acá no hay falta de presidente. Nicolás Maduro está. Por supuesto que sí lo hay. Por supuesto que sí lo hay. Porque muy bien el artículo 293, numeral 5 de la Constitución Bolivariana establece que es el poder electoral quien va a hacer la convocatoria a elecciones presidenciales. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente hizo la convocatoria a elecciones? Si se supone que esto no está establecido en nuestra Constitución. A partir de allí, los actos posteriores son completamente nulos. ¿Por qué le gusta a ustedes que Estados Unidos los apoye? Estados Unidos ha sido nuestro aliado comercial durante décadas y lo siguió siendo durante el gobierno de Hugo Chávez y lo siguió siendo durante el gobierno posterior de Nicolás Maduro, que de hecho ya hoy mismo Nicolás Maduro dijo que él no rompió relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que nos ha comprado petróleo al contado. Alicia. ¿Me permite? Sí. Doctora, ¿cuál es el sustento jurídico en derecho internacional como para que un diputado se autoproclame presidente en una plaza cuando ha habido una elección en el mes de mayo del año pasado? En esa elección el presidente Maduro obtuvo el 67% de los votos, hubo una escasa participación popular, es cierto, porque muchos partidos de la oposición llamaron a no votar. Claro, es decir, que hubo una participación igual a la que eligió el presidente Piñera en Chile, por ejemplo. El segundo candidato, Henry Falcón, obtuvo el 20% de los votos y el tercer candidato, Bertucci, obtuvo el 10% de los votos. Hubieron observadores internacionales, entre ellos, por ejemplo, el vicepresidente Rodríguez Zapatero, que estaba consternado porque la oposición se había levantado sin ninguna razón ni motivo. Ahora puedo explicar el motivo después, no el motivo, sino lo que sucedió para evitar que hubiera una elección. O sea que las elecciones no están impugnadas, hay un presidente constitucional elegido por el voto popular, que es el sustento de la democracia. Entonces usted me habla del artículo 233 que yo tengo acá. Serán faltas del presidente su muerte, su renuncia, su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física y mental permanente certificado por Junta Médica, el abandono del cargo o la revocación popular de su mandato. Ninguno de los supuestos está dado. Maduro está vivo, está en el ejercicio de su mandato, una Junta Médica no lo ha objetado, no se ha hecho un revocatorio y cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta electa, se llamará una nueva elección directa y secreta y mientras tanto será reemplazado por su vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que usted está apoyando, doctora? En primer lugar, asume el vicepresidente después de la mitad del segundo periodo, antes de la... Sí, pero todos estos supuestos que menciona su Constitución no están dados ninguno. No hay un presidente electo, es decir, una vez... ¿Cómo? Una vez que se dieron estas supuestas elecciones, nos quedamos sin presidente. ¿Cómo supuestas A partir elecciones? del 10 de enero de este año que tomaba posesión el nuevo presidente, no hubo presidente, Maduro es un usurpador, por consiguiente, ¿Por qué es un Juan usurpador? Guaidó... Si votó la gente. Le está faltando el respeto a mucha gente que fue a votar cuando estaban habilitadas las elecciones. El ejercicio de la democracia no se trata solamente de ir a votar una y otra vez. No, pero el para elegir ejercicio de presidente, la sí. democracia se refiere a respetar todos los procesos durante Pero usted dice las que Maduro elecciones. no respeta. Nadie más lo dice. Yo lo digo.
Claro, pero nadie Y los más. millones de venezolanos que salimos a la calle este No, 23 bueno, de enero. Está bien, pero que vayan a votar. Los venezolanos cuando hubo posibilidad de votar, ¿por qué no fueron? Hubo una gran Porque posibilidad. no hubo elecciones legítimas. Y si ahora hay nosotros elecciones no nos legítimas y íbamos gana a prestar Maduro, a ¿qué eso. pasa? Maduro no va a ganar. Ah, bueno, Vámonos no, a ahí unas está elecciones prejuzgando ahorita. usted, Vamos a entonces. unas elecciones. Y va a Sí. haber en unas condiciones, como corresponden, como establece la Constitución, Maduro ni ninguno del PSUV va a ganar. Eso Doctora, ya lo por seguro. Usted es muy joven, lo cual no es ni un mérito ni un demérito. Y hace muy poco que vive en la Argentina, ¿no? Un año. Yo lo voy a comparar con su discurso, porque usted ha demostrado que no hay un sustento en derecho internacional ni nacional que justifique. Solamente nuestra Constitución. Y nada además más un que golpe de eso. Estado, no, nada justifica un golpe de Estado y nada justifica que se termine la paz en América Latina y un sistema de respeto por la voluntad popular y sobre todo la no intervención de los países. A mí por supuesto que no me gustaría. Yo, por ejemplo, creo que el presidente Macri es el peor presidente que ha tenido la democracia argentina. Lo han demostrado acá, intendentes, economistas, analistas. Acá hay un vaciamiento no solo económico y financiero, hay un vaciamiento tecnológico y científico, hay un vaciamiento de la educación, hay un vaciamiento de valores, hay un vaciamiento de recursos estratégicos de la Argentina. Nosotros estamos viviendo un saqueo dentro de un régimen neocolonial. Me gustaría a mí que los venezolanos me vengan a decir qué presidente o que Trump me diga qué presidente tengo que elegir. No. Me gustaría a mí o a nosotros que hubiera un golpe de Estado. No. Es más, usted opina sin ningún sustento, sin que haya estado impugnada la elección, usted opina que es un fraude. Ok, sigo su argumento para hacer sencilla una conversación con una joven que recién llega a la Argentina y en un país que ha tenido 30 golpes de Estado. Nosotros, por ejemplo, yo personalmente creo que hubo fraude en las elecciones en Argentina y lo comparto con muchos analistas y políticos. ¿Por qué creo que hubo fraude? Porque creo que es absolutamente imposible que Macri ni nadie hubiera obtenido el 70% de los votos en Córdoba, porque creo que puede haber habido fraude en las elecciones en Buenos Aires y porque creo que ahora planean un fraude para las nuevas elecciones. Pero no tengo pruebas. Las elecciones han sido aceptadas por la oposición como fueron aceptadas en Venezuela y por lo tanto yo no puedo decir de ningún modo que quiero un golpe de Estado o que quisiera que un diputado, senadora reemplace al presidente Macri. Quiero elecciones. Bueno, en primer lugar, ¿usted hasta cuánto tiempo estuvo viviendo en Venezuela? Solamente por... Viví en Venezuela entre el 2006 y el 2011, pero estuve el año pasado para las elecciones. Ok, solamente durante las elecciones. ¿Usted ha visto la crisis, perdón, ni siquiera es crisis, ahora es una emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en Venezuela? ¿Sabe qué, doctora? No se trata si me gusta o no me gusta Maduro, no se trata si a usted le gusta o no le gusta Maduro, se trata de distinguir un golpe de Estado cuando lo vemos. Se trata de que nosotros estamos viviendo una situación tan delicada que la gente se nos está muriendo de hambre y por falta de ¿Usted sabe en qué medicinas en convirtió Venezuela? Donald Trump con su en qué convirtió los Estados Unidos con su asistencia humanitaria a Libia, Por a favor. Irak, a Siria? China, Cuba, Rusia han estado metidos en Venezuela desde hace años, desde que Chávez llegó a la presidencia. Para eso sí, no nos quejamos cuando hay intervención directa, que ya sabemos de que China, de que Rusia y de que Cuba están en Venezuela. De hecho, las Fuerzas Armadas venezolanas están infiltradas por Cuba. Entonces, Sí, vamos pero a hablar esto- de una intervención. Pero es que no unos se son buenos y trata, otros son no se malos. trata que a usted le guste o no le gusta Maduro, se trata de que hubieron unas elecciones y hay que respetar el No, voto se trata popular. de que la situación en Venezuela está cada vez más complicada. Se trata de que hubo fraude en estas elecciones y que ya el pueblo de Venezuela, los ciudadanos venezolanos, estamos hasta el borde. Ya no seguimos Los aguantando esta argentinos también. situación. Yo cuando salgamos de acá, si quiere, Muy bien. yo lo acompaño. Usted Muy bien, pero en este momento estamos recorramos hablando de Venezuela. como estos En estos 255.000 momentos nuevos, estamos hablando de Venezuela. recorramos y veamos dónde duermen en la calle hoy con la lluvia los 255.000 nuevos pobres. Yo quiero un golpe de Estado, no. Quiero elecciones. Bueno. Y ustedes, si se apegan a la democracia, creo que van a salir ganando. Sencillamente para su información, el 80% de la población venezolana se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Bueno, seguimos con datos de la actualidad. Con un datito, Sí.
es histórico el 80% de los venezolanos por abajo de la línea de pobreza. No es un efecto de estos últimos 10 años. Históricamente la población de Venezuela estuvo por debajo del 80%. La situación se ha vuelto crítica de unos pocos años para acá. Está, después de haber cambiado en la anterior década, pero hasta hace 2 décadas la población de Venezuela, el 80% vivía por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es un dato, digo, es un dato ¿Usted vive en estadístico, Venezuela, por casualidad? Bueno, no vamos a poner esos términos. O sea, yo que soy venezolana, que viví 23 años en Venezuela, que tuve que pasar lo que pasaron los demás venezolanos, mis paisanos, me va a decir usted a mí cómo está la situación en Venezuela. Yo te digo las estadísticas de Venezuela, digo. No te discuto tu vida personal. ¿Según quién? Pero vos viviste la mejor época entonces, la de Chávez. Claro, vivió los 20 años de Chávez. La gente pobre pudo tener más cosas con Chávez. Pero no se trata de la experiencia personal. Yo acá no soy pobre. Pero a causa de la corrupción, durante el gobierno de Hugo Chávez, lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de todo el desfalco que hubo en esa época. Y Mara, Maduro, por supuesto. ¿cómo observas vos el tema económico, ¿no? Sobre todo Venezuela y el contexto internacional que se está dando? Me parece que la situación económica no tiene solamente que ver con quién gobierne, sino porque tenés un país que exporta, el 98% de sus exportaciones son petróleo, el petróleo un día está a 100 y otro día está a 40. Y sí. Sumando un bloqueo feroz a un país que lamentablemente no ha diversificado su matriz productiva, que depende muchísimo incluso para los alimentos de las importaciones, y los Estados Unidos han bloqueado las exportaciones de alimentos y las exportaciones de Gabriel, no, lo que estamos cuestionando es la intromisión, es la decisión de Estados Unidos, que es siempre reincidente y para nosotros muy dolorosa para la región, de decidir por ellos el destino de los venezolanos, la vida de los venezolanos, la suerte de Venezuela se tiene que resolver por los venezolanos y Argentina y todos los países, como bien lo planteó México y Uruguay, claro. Tienen que ayudar para que realmente esa solución sea democrática, sea con diálogo, pero sea garantizando la plena autodeterminación de la sociedad venezolana, y rechazando, repudiando desde la región, desde el Mercosur, desde todos los países de América Latina, esta nueva intromisión de Estados Unidos que varias veces ha generado mucho dolor y mucha tragedia para nuestros pueblos. Gustavo, déjame aportar, por favor, 2 cositas para que veamos cómo se armó este golpe, cómo se fraguó este golpe. Hablamos ya de cómo declaró Rodríguez Zapatero su consternación por el fin abrupto de la mesa de diálogo en la que participaba el presidente de Dominicana, secretario general de UNASUR, el Vaticano. Hizo una carta que hizo pública en febrero del 2018, no la puedo leer toda, pero dice: después de trabajar sin descanso por 2 años por una convivencia pacífica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con el espíritu de reconciliación, y tras un esfuerzo ingente de diálogo auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de la República Dominicana, con el acompañamiento de países amigos, habla de un documento en el que se concretó, se presentó a las partes, de acuerdo a un que se había convenido un proceso electoral con consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales, económicos, etcétera. De manera inesperada para mí, dice el expresidente Rodríguez Zapatero, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. Contó en Caracas, en mayo del año pasado, en oportunidad de las elecciones que él también observó, que estaban las 4 lapiceras sobre la mesa, pero para que todos firmaran y había llegado a un acuerdo, y el presidente Maduro había acordado con la oposición todas las condiciones que se le habían sugerido y se negociaron durante un proceso larguísimo de 2 años, con la presencia del Vaticano. Sí. Bueno, se retiró la oposición, ¿no? Cuando sonó el teléfono a las 4 de la tarde, llamó el presidente Santos desde Colombia
con el canciller Rex Tillerson de Trump al lado y dio la orden: no firmen, porque no quieren democracia, quieren golpe, no quieren democracia, quieren petróleo. Eso está clarísimo para cualquiera que lea un poco la geopolítica. Falso. Eso es completamente falso. O sea, desde que se inició el diálogo en Venezuela, lamentablemente no hubo progreso, no hubo... El gobierno nunca dio el brazo. Le voy a acercar la carta de Rodríguez Zapatero para que... Sí, yo la pude ver. Rodríguez Zapatero es aliado de Nicolás Maduro. O sea, él podrá decir lo que quiera, pero de igual pero digo, forma. estaban en un marco de diálogo que la oposición se retiró, ¿no? Antes, sí, pero... Zapatero. La oposición se yo retiró. veo que vos estás de alguna manera, porque yo digo, si hay elecciones, si gana Maduro, vos decís no va a ganar Maduro. No hubo elecciones legítimas. ¿Qué pasa si ahora hay nuevas bueno, elecciones? Bueno, vámonos a unas elecciones con todas las condiciones que establece, pues sería presidente, pero vámonos a unas elecciones. ¿Por qué vamos a convocar unas elecciones de forma ilegítima que la Constitución nuestra no establece? ¿Quién va a convocar? ¿El diputado que se autoproclamó en una plaza? La Constitución en su artículo 233 muy bien lo establece. A falta del presidente de la República, asume el presidente de la Asamblea Nacional, como muy bien hizo Diosdado Cabello. Vos te olvidás una parte, no falta. Ningún tribunal, ni siquiera un tribunal de tu país. Por supuesto, porque los tribunales venezolanos son del PSUV, que es el partido de Maduro. Entonces hay demasiada gente que es el presidente. Cada uno que se opone, la descalificación es aliado de Maduro. Hablamos de un personaje internacional como Zapatero. Podremos hablar de Zapatero, podremos hablar de quien sea, pero hay una realidad. ¿A usted le gusta y es Donald que los Trump? venezolanos. ¿A usted le gusta más la opinión de Donald Trump? Que sea Donald Trump, quien sea, pero lo importante es que nos estén apoyando. Más de 60 países, entre esos la mayoría de países democráticos, desconocieron las elecciones del 20 de mayo. Bien. ¿En qué momento un país democrático va a hacer eso? ¿En qué momento de la historia ocurre? Ni la Unión Europea lo reconoce, ni la OEA. Por supuesto que sí, y por esa misma razón 214 ciudades, por esa misma razón 214 ciudades alrededor del mundo los venezolanos salimos, y en 18 de 24 estados de Venezuela los venezolanos salimos y dijimos, rechazamos a Nicolás Maduro. Sí, a mí que me gusta leer geopolítica y no... Y hablar sin bases, por supuesto. Eso es una descalificación que acá no te aceptamos. 23 años viviendo en Venezuela. Sí, son muy jovencitos y yo estoy aquí en la Independencia de América porque Alicia se puede defender. Usted imagínese que si una persona no tiene respeto ni siquiera por los millones de ciudadanos por los millones de venezolanos que se están muriendo de hambre. Eso es ¿Puede correcto. dejarme hablar, por favor? Por los millones de venezolanos que votaron un presidente, por la Unión Europea que no reconoce a este mamarracho de un diputado autoproclamado, por la OEA que tampoco lo logró Pompeo que los reconozca, mal puedo pretender que usted tenga la mínima educación para respetar el uso de mi palabra. Pero le voy a leer, para su información y para su formación, un documento que fue revelado por Edward Snowden en el año 2007, donde habla de los países que son objetivos permanentes de los Estados Unidos para su control, para el espionaje y para la manipulación política. De esos países, que en un resumen para el Pentágono elaborado por todas las agencias de seguridad, hay 16 misiones y hay 6 países solamente que son objetivos estratégicos permanentes de los Estados Unidos, enduring targets. ¿Cuáles son esos países? ¿Tiene alguna idea usted? Estoy esperando. ¿Venezuela tal vez? China, Rusia, Irán, Irak, Corea del Norte y Venezuela. Y para Venezuela establece sus amigos, el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, que consideran que son el gendarme del mundo, aunque han, como dijo Bolívar, sembrado de miserias a América en nombre de la libertad, establece misión Mission, Venezuela, establecer responsables políticos para prevenir y evitar que se alcancen los objetivos regionales de Chávez en ese momento, perseguir las políticas que impacten negativamente los intereses globales de los Estados Unidos, proveer a los tomadores de decisión con una perspectiva holística de nuestros servicios de inteligencia, los desarrollos,
predecir y alentar estrategias, planes y capacidades, evaluar a Chávez, impedir la influencia del presidente Chávez en materia económica, social y sobre todo energética. Esto es el petróleo. Bueno, muchas gracias, gracias por estar, gracias Alicia, gracias Guillermo, Mara, muchas gracias, gracias como siempre. Nos estamos despidiendo, cerramos, gracias. Hasta la vuelta. Fernando. Fernando se toma una semana de vacaciones. Darío mañana a las 7 de la mañana, secreto sumario en Radio